Hola, estamos en un nuevo episodio de podcast del Colegio Alemán de Cali. Hoy nos acompaña el psicólogo Pedro Nel Sánchez, magíster en educación experiencial, con mucha experiencia en el tema, psicoterapeuta y coach deportivo certificado. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola María del Mar, un placer para mí estar en este podcast del Colegio Alemán, además una institución de tanto prestigio aquí en la ciudad de Cali, así que pues espero poder hacer algún aporte importante a la comunidad y que este material pues sea interesante en esta jornada. Estamos seguros que sí. El día de hoy tuvimos una experiencia súper positiva con los papás de séptimo y octavo, hablando de un tema muy interesante y muy importante para ellos y para nosotros, y es este tema de lo que significa ser joven hoy, y que ha sido titulado por ti de una manera muy chévere, me parece a mí muy pertinente, como Juventudes 5G, ¿no? Que estamos interconectados, están expuestos a una cantidad de cosas que nosotros de pronto en nuestra juventud vivimos en otra versión, y eso hace también que nosotros como adultos acompañantes de ese proceso pues también tengamos que recurrir tal vez a otras estrategias y descubrirnos a nosotros mismos otras habilidades que nos ayuden a acompañarlos a ellos pues de una mejor manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera que nos contaras un poquito desde tu experiencia, ¿cómo podrías describir esa juventud 5G? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué es lo que los hace tan especiales, tan únicos, tan diferentes, pero al mismo tiempo, que estoy segura, tan iguales a nosotros? Sí, ahí has dicho algo clave y es que los jóvenes en general son iguales en casi todas las etapas de la historia de la humanidad, han sido los mismos jóvenes, sino que la sociedad va cometiendo este error de centrarse en este discurso de ay, pero ¿quién entiende a los jóvenes de ahora? Ay, esos jóvenes de ahora. Y yo suelo hacer una reflexión importante que además aprovecho para arrancar desde ese lugar y es los jóvenes de ahora no son los que tienen el mundo así. De hecho, son los adultos. Así que los jóvenes en esa disyuntiva que encuentran en esta narrativa del adulto, lo que están viendo es tú me estás acusando a mí del mundo que tenemos cuando realmente el mundo que tenemos es consecuencia del mundo que me están dejando. Por lo tanto, ahí hay un primer factor, es esto de entender que los jóvenes son los jóvenes y siempre lo han sido generación tras generación. Ahora, el concepto de 5G sí tiene que ver con esto de, sí, hay unas pequeñas cosas que son propias de este momento histórico y que estos chicos los están viviendo. Pero, aún así, hay dos realidades importantes que a mí me gusta tocar con los padres y es la realidad psicológica y la realidad biológica. Eso es ineludible. Tú vas a la China y te vas a encontrar con que la realidad biológica de los chinos es más o menos la misma que la de un colombiano. Así que cuando uno comprende esto desde allí, puede empezar a entender que lo que están viviendo los jóvenes en el mundo es algo natural, que es propio de su desarrollo, y entonces uno también se empieza a quitar un poco de este peso, de esa sensación de tener que acusarles o de creer que tenemos la obligación de convertirles en algo. Al final uno termina dándose cuenta como padre, y yo creo que es una de las cosas más bonitas pero al mismo tiempo más tristes, y es que al final uno simplemente es un espectador de la vida de los hijos. Al final los hijos nos necesitan, pero no tanto como nosotros hemos creído. Ellos, o como quisiéramos. Como quisiéramos, ¿cierto? Nuestras elecciones hoy por hoy de adultos realmente no son tan consecuencia de lo que nos dijeron a nosotros, sino consecuencia de nuestro propio deseo, de nuestras propias pasiones y demás. Y los jóvenes también están en eso. Y el otro tema es la realidad psicológica. La realidad psicológica también tiene que ver con que todos tenemos unas necesidades, unos mínimos para estructurarnos psicológicamente y hablemoslo de vivir una vida en equilibrio. Entonces, cuando yo comprendo esta dimensión biológica, esta dimensión psicológica, ya simplemente necesito entender cuáles son los factores culturales, de contexto que rodean a estas dos realidades, y ahí es donde empiezan a aparecer los desafíos particulares de cada joven. Sí, que tendrán sus pequeñas diferencias, pero en general son los mismos. De hecho, hoy con los padres que nos acompañaron acá en el espacio fue muy llamativo. Hicimos una actividad donde a todos les hice una pregunta, todos respondían en unos papelitos sobre esa pregunta, pero debían responder basados en su propio hijo. ¿Sí? Es decir, ¿cómo es mi hijo? Y todos escribieron lo que creían sobre su hijo, y cuando se compartieron las respuestas, porque empezaron a pasarse estos papelitos como si fuera una red social de intercambio de información, todos dijeron, pero este papelito que no es mío, describe a mi hijo a la perfección. Es decir, todos encontraban que todos los papelitos terminaban pareciéndose.
Y si uno los ve a todos, se ven tan distintos, pero al final se parecen tanto. O sea que es una realidad que nos atraviesa. Todos somos diferentes en personalidad, en carácter, en gustos, en deseos y eso, pero las realidades humanas al final son transversales. Entonces, cuando entendemos eso, eso también nos ayuda a situarnos en un lugar distinto. Si pudiéramos pensar como en 3 características que son específicas del momento adolescente, ¿cuáles nos compartirías? Bueno, voy a hablar de 2 en este momento y voy a meter una tercera variable que tiene que ver no solo con la adolescencia, sino con la vida. Voy a empezar por las 2 de la adolescencia. Primero, biológicamente estamos atravesando un momento de transformación. Hasta la edad de los 12 años, ¿sí? La red neuronal del cuerpo estaba establecida para un organismo que necesitaba desarrollar cierto tipo de habilidades, ¿sí? Cuando un bebé nace, no sabe hablar, no sabe razonar, no sabe caminar, hay muchas cosas que no saben, entonces su red neuronal tiene que generar una alta cantidad de conexiones para empezar a desarrollar este conjunto de habilidades y además debe generar las conexiones que le permitan mejorar su sistema de defensas, hacer funcionar su organismo, crecer, todo esto está ahí. Esa red más o menos se mantiene, tiene pequeños cambios, pero en general se mantiene durante los primeros 12 años de vida, es decir, son muchas conexiones. A los 12 años empieza un fenómeno que se llama poda neuronal. Entonces, los padres de los chicos, normalmente desde esta edad, empiezan a ver cosas como, pero ¿por qué se le olvidó esto si toda la vida lo hemos trabajado? ¿Pero por qué de repente era un buen estudiante, ahora ya no es tan buen estudiante? ¿Pero por qué se volvió irreverente? Bueno, en la poda neuronal pasan muchas cosas, pero trataré de resumirlo en esto. Básicamente, todas esas conexiones o muchas de esas conexiones desaparecen porque ya no son necesarias, porque ya nos vamos a empezar a especializar en aquello que vamos a necesitar en la vida adulta. ¿Qué significa eso? Que ya el joven, muchas de las conexiones que formó para su desarrollo inicial no las va a necesitar. Ahora bien, es un poco arbitrario porque el cerebro no nos pregunta, ¿esta conexión te sirve o no? No nos dice como, ay, ¿esta la quieres o no la quieres? No, él simplemente empieza a eliminar conexiones. Entonces pareciera ser que se reseteó el cassette y que el joven volvió a arrancar de cero y que no sabe nada. No, es simplemente que sí es como que me hubiera reseteado un poco, pero no es como que arranqué en cero. Es que me estoy especializando en esto de algún día ser adulto. ¿Sí? Ok. Eso por el lado de la red neuronal. Entonces, por un lado está la poda neuronal y eso además va a generar unos comportamientos, va a generar que las hormonas también se liberan. Si son hombres o son mujeres, las hormonas son distintas. Las chicas empiezan a liberar todas sus hormonas y, por ejemplo, en el caso de las chicas, esto es importante saberlo, hay una prevalencia de trastornos psicológicos de 3-1 en las mujeres versus los hombres, pero tiene que ver con las transformaciones hormonales de las que el cuerpo femenino es parte, ¿sí? Empiezan a menstruar, no todas en el mismo momento, pero sí que el cuerpo empieza a cambiar ahí. La menstruación tiene un ciclo de transformación cada 4 semanas, o sea, empiezan a ciclar. Y esto es un desajuste emocional altísimo. En el caso de los chicos, empieza una alta producción de testosterona. La testosterona tiene mala fama, pero realmente tiene unos propósitos importantes. Sin embargo, en esa alta producción también se marca un poco más el individualismo, se ponen más temperamentales. Y no es porque quieran estar enojados, ellos ni siquiera saben. Usted le pregunta a un adolescente, tú le preguntas, le dices, ¿cómo estás? Te dice bien, genéricamente la palabra para él es esa. Pero él le puede estar angustiado y ni siquiera sabe por qué. Entonces, hay que entender que eso es normal, es lo primero. Y psicológicamente hay otro aspecto. Entonces, ya hablé de lo biológico, esto tiene mucho más de fondo. Pero psicológicamente también aparece otra cosa. Nosotros vivimos unas etapas en el desarrollo. Los primeros 7 años son de dependencia, es decir, necesito que alguien me supla mis necesidades. ¡Pum! Luego viene una segunda etapa que es de contradependencia. En la contradependencia, yo, aunque te necesito para suplir mis necesidades, yo también quiero empezar a tomar mis decisiones. Entonces ya hay un cierto nivel de oposición. Esto de yo ya no me quiero comer eso, yo ya no me quiero vestir así, empieza a aparecer en las fases previas. Lo que pasa es que todavía es un ejercicio conciliado hasta cierto punto. Pero a partir de los 12, 14 años empieza una tercera fase, que es la independencia. Y la independencia psicológicamente significa desmarcarme del adulto que hasta el momento ha sido mi vida. Por eso de que antes yo me lanzaba, te abrazaba, te besaba, te decía que te quiero, mamá, papá, eso empieza a desaparecer también, empiezan a buscar estar solos, buscar...
eso no es que realmente quieran estar solos, quieren enmarcar su distancia, quieren empezar a decir yo ya no soy tú, yo soy yo y quiero que tú me dejes ser yo. Ese es el asunto con esa parte. Muchos adultos cometen el error, muchos padres, en quedarse aislados, es decir, como me dijiste que no me quieres, entonces me voy y te dejo solo. Y entonces ahí empiezan muchos fenómenos asociados a eso. No, el adulto no te está diciendo que te vayas de la casa, te está diciendo que no te metas a su cuarto. O que no le preguntes cosas cuando no quiere ser preguntado, no quiere ser abordado, no quiere ser atiborrado de información. Te está pidiendo distancia. Entonces lo que yo como adulto, como padre, necesito entender es que si yo permito esa distancia de manera prudente, el adolescente se siente acompañado, siente que mi presencia está allí y se siente tranquilo. Por eso el adolescente le dice a papá o mamá, no te quiero, no sé qué, tal cosa. Y es muy común que papá o mamá, digamos, se van para alguna parte de la casa y el adolescente se va para su habitación y de repente tú ves que el adolescente sale de la cueva y pasa cerca. No te dice nada, pero pasa cerca. Él no está tratando de ir a la nevera a coger comida. Realmente lo que está buscando es que si tú estás o no estás allí. O también pasa cuando dicen... gritan, de repente tú escuchas ese grito de papá, mamá, y tú, ¿qué necesitas? Y él dice, no, nada. Él no está necesitando nada, él está verificando tu presencia. Que estás ahí. Sí, es eso. Ustedes necesitan presencia. Entonces esa es la realidad psicológica y la realidad biológica, hay un entramado más profundo. Y hay una tercera variable que quiero meter, que era la que dije que iba a reservarme, y tiene que ver con nosotros como seres humanos. Y es un error que a veces también cometemos como padres, porque privilegiamos unas cosas por sobre otras. Hay un aspecto que es constitutivo de la identidad de lo que somos y de nuestra estructura psicológica, que es la necesidad de afecto. Todos necesitamos afecto. El afecto es tan o más importante que la comida. Qué interesante eso. Y ese es un aspecto súper importante porque nosotros muchas veces nos situamos en la labor de ser proveedores. Y de hecho en la narrativa de muchos padres es que yo te doy, y mira. Y lo más importante es estar presentes y dar afecto. No quiere decir ausencia de autoridad, de eso podemos hablar en un instante, pero es afecto. Te quiero por quien eres, te amo incondicionalmente y además no tengo problema en expresarlo. Y esto es importantísimo, hay estudios sobre esto, los estudios de crianza respetuosa se basan en lo que en un principio hizo John Bowlby, pero posteriormente aparecieron algunos estudios con macacos que son muy impactantes porque tenían que ver con el tema del afecto. Cuando uno ve estos videos, incluso los papás hoy que tuvieron la posibilidad de ver un fragmento de 3 minutos de uno de estos estudios, estaban muy en shock con esta experiencia porque cuando uno lo ve uno se da cuenta cuál es el rol que realmente nos están demandando nuestros hijos. Y es evidentemente estar allí para ellos. Qué interesante y qué bonito eso que traes, porque una de las cosas que de pronto uno más recoge en el trabajo con familias justamente tiene que ver con esa pregunta que se hace el padre, ¿yo qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? ¿Sí? O mi hijo está cometiendo errores o no se está portando como yo espero y yo estoy haciendo todo, le doy todo. ¿Sí? Pero ese todo generalmente o en muchas oportunidades está enfocado en el todo material, ¿sí? En el todo también emocional, pero también como que dependiendo de cómo sea la respuesta de mi hijo y si mi hijo cumple mis expectativas, pues tendrá esa retribución emocional, ¿no? Y si no las cumple, entonces es casi como que no merece ser querido. Entonces, en ese sentido... si hoy tuviéramos a un papá acá preguntándonos, mire, yo, ¿cómo puedo acompañar a mi hijo adolescente? Deme unas claves, unos tips, que es lo que más usualmente solemos recibir como una solicitud de yo cómo puedo ser un mejor papá para ese hijo adolescente o esa hija adolescente que hoy me tocó. ¿Qué le podrías compartir desde tu experiencia? Lo primero es que el afecto no es transaccional, es decir, no es yo te quiero si cumples con mi expectativa. De hecho, lo que yo más recibo en consulta, y no me refiero a adolescentes, de hecho me refiero a adultos muy heridos, muy heridos que dedicaron su vida a llenar la expectativa de sus padres. Y hoy por hoy me dicen, tengo dinero, tengo empresa, tengo esto, pero no soy feliz.
Sí, de hecho, en el mundo de las organizaciones hoy Sí, se está ve mucho. ocurriendo que la gente está renunciando a nivel corporativo. Esto pasa muchísimo, sí, se le llama la gran renuncia. Y cuando tú has trabajado alguna vez en un entorno clínico con estas personas, encuentras con que, ¿por qué renunciaste? Porque no soy feliz. Porque tengo todo lo que alguna vez me dijeron que necesitaba tener Sí. para encajar en el mundo, pero en lo que no tengo es felicidad. Entonces, con nuestros hijos, ¿cómo se gesta eso? Se gesta en la etapa de la adolescencia, de la niñez y hasta la adultez, pero sobre todo en las primeras etapas es fundamental porque es cuando yo le digo a mi hijo, yo te quiero si cumples mi expectativa, pareciera ser que estoy llevándolo por un camino interesante. Sin embargo, voy a hablar desde una disfunción. Luego, cuando él entra en la adolescencia y él quiere pertenecer a un grupo social, ¿qué entiende? Cuando el grupo social le dice, si tú no haces esto, no puedes entrar al grupo. Él no va a decir, ¿verdad que mi mamá y mi papá? Él va a decir, mamá y papá hacían lo mismo. Entonces eso es lo correcto. Por lo tanto, yo debo hacer lo que el grupo me diga para que pueda pertenecer. Perdóname te interrumpa ahí, pero siguiendo el hilo, lo que me estás proponiendo es más para aclarar de pronto que incluso muchas veces eso no se da en un razonamiento cognitivo, ¿sí? Sino que es absolutamente emocional y casi imperceptible para el adolescente la respuesta que da, ¿sí? Es como así aprendí. Entonces es una respuesta espontánea a ese estímulo que estoy queriendo obtener, en este caso, el reconocimiento social. Claro, entonces como padres, primero el tema del afecto es darlo incondicionalmente. Insisto, no es ausencia de autoridad. Es que una cosa es las normas, las reglas y demás, y otra cosa es que el afecto no puede estar pasado por normas. No es como no hiciste lo que yo quiero, entonces te dejé de querer. No, yo te sigo queriendo igual. Aunque lo que hiciste mal tiene consecuencias. O sea, es sobre las consecuencias que trabajo, no sobre el afecto. Porque no hago la transacción en el afecto, sino sobre las consecuencias de los actos. Segundo aspecto, la comunicación debe ser permanente. Y cuando digo comunicación, hay que aprender que con los adolescentes comunicarse no es ir a hablarles. Comunicarse con un adolescente es ser un receptor. Y eso significa que la mayor parte del tiempo probablemente esté en silencio. Pero el adolescente siempre va a llegar a un momento donde va a hablar. Siempre. Es decir, si un adulto se silencia por un rato, se va a percatar de que el mismo adolescente en algún momento va a decir algo. Cuando diga algo, usted guarde silencio. Escuche atentamente cada palabra. No trate de invadir ese espacio porque si usted lo invade, probablemente el adolescente se cierre y va a intentar cambiar la conversación o no decir nada más. Por ejemplo, te está contando sobre una fiesta X, Y o Z y tú por lo que sea dices, ven, acabas de decir tal cosa y entonces el adolescente, sí, pero no es de importancia y ya se queda callado. Sí, sí. Porque el adolescente lo que quiere es ser escuchado, no quiere que tú opines, no quiere que tú preguntes, no quiere que tú aumentes, no quiere que me regañes, que me digas que está bien o mal, quiero que me escuches, quiero sentirme escuchado. Entonces escucha, hay cosas que no nos van a gustar en eso. Entonces esas pequeñas cosas, cuando denotemos que hay peligros, por ejemplo que te están hablando de drogas o de cosas que pueden ir en contra de su integridad, permítete escuchar y eso lo retienes. Y al día siguiente lo abordas, le dices, hola, mira que me quedé un poco pensativo con esto, me contaste de eso. Entonces, lo primero que está ocurriendo es que el adolescente ya sabe que fue escuchado, pero no lo abordo en una disposición de cantaleta, de regaño, de pregunta, de no sé qué. No, simplemente le voy a decir, hola, y mira que quedé inquieto con esto que me contaste, yo tengo una opinión sobre eso, te la quiero dar, me parece que es peligroso, me parece que no es prudente, o deberías considerar tal cosa. Al final hay una cosa como padres que necesitamos saber, es que ellos van a elegir lo que ellos quieran. Nosotros, si nos ponemos a pensar en nuestra propia adolescencia, nosotros sabíamos qué cosas les decíamos a nuestros papás y qué cosas no les contábamos. Todos hicimos ese ejercicio. Así que al final tenemos que pensar, y aquí va la otra clave, y es si nosotros queremos hijos obedientes o hijos conscientes. Educar para la obediencia es que ellos hacen lo que nosotros queremos cuando les estamos viendo. Educar para la conciencia es que ellos sean capaces de tomar decisiones libremente y consciente del impacto que tienen esas decisiones sobre ellos y sobre los demás. Son sí, como de hacer lo correcto porque es lo correcto. Porque es lo correcto. No porque me van a ver o me van a castigar. El tercer aspecto que entra entonces a continuación es la coherencia. Ellos aprenden de lo que ven de nosotros, ¿sí?
por ejemplo, cuando gestionamos emociones es muy común que digamos como, pero cálmese, pero ¿por qué estás así en ese estado? Y entonces el chico o chica se pregunta, pero me estás gritando y me estás cuestionando porque yo no estoy calmado. O cuando yo te he visto gestionar tus problemas del trabajo, con tu pareja, con lo que sea, veo que eres así que ¿qué me puedes enseñar tú, adulto, sobre esto? Entonces es muy importante trabajar. El trabajo con el hijo es más un trabajo con uno mismo que con el hijo. Sí, los hijos vienen a enseñarnos mucho, ¿no? De nosotros mismos. Al final es así. El cuarto aspecto que mencionaría es creer que los chicos, chicas no saben. Y los chicos, chicas sí saben más de lo que creemos. Incluso saben más de lo que necesitan. Hay cosas que no saben, claramente, pero saben mucho. Entonces es reconocer también esa sabiduría y potencializar aquello que saben para que logren cosas, acompañarles y gestionarles, que pretender que nosotros, como somos adultos, somos una versión avanzada plus del universo y por lo tanto ya sabemos todo. Y el quinto y último aspecto que yo mencionaría aquí, que creo que ya lo he mencionado, es el tema del afecto, de estar presentes, en disponibilidad, estar ahí. Estar por el hecho de querer estar, no porque me obligan, no porque me toca y no porque soy un proveedor, sino porque soy consciente de que el impacto de lo que yo haga contigo va a ser importante para tu vida, para tu futuro y para nuestra relación. Sí, eso que dices al final es algo que la verdad insistimos mucho cuando trabajamos con adolescentes, y es que ante cualquier situación que se pueda presentar entre padres e hijos, realmente lo más importante de todo es poder restaurar y mantener y cuidar esa relación, porque si hay relación entre padres e hijos y hay cercanía y hay afecto y hay confianza, casi que cualquier obstáculo que se nos presente, cualquier problema, pues va a poder ser solucionado de la mejor manera. Si no hay relación, pues no hay donde construir nada, no hay un recurso, no hay un puerto seguro donde mi hijo o mi hija pueda llegar frente a cualquier situación que se le pueda presentar en la vida. Todos vamos a tener problemas, entonces pretender esta idea, y esto es una idea además caprichosa y pretenciosa de los adultos, y es como a veces nos queremos colocar en una posición de conocimiento supremo, le decimos al adolescente como, es que yo ya pasé por ahí, es que yo ya sé. Yo ya sé. Y el adolescente igual te lee y dice, pero si ya pasaste por ahí, ¿por qué peleas en tu trabajo? ¿Por qué peleas con todo el mundo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Si ya pasaste por ahí, ¿qué aprendiste? Y lo que el adolescente, él no te lo va a decir, pero él lo está pensando. Él va a decir, pero mi papá y mi mamá dicen esto, pero no es lo que hacen. Así que al final, creo que el tema de la coherencia aquí es un elemento fundamental. Es que educamos para eso. Por eso no es una educación en palabra. Al final esto no es una educación en palabra, esto es una educación en acción. Sí. Es lo que yo haga, lo que yo viva, la forma en cómo yo me relaciono con lo que hago diariamente es lo que mi hijo o hija está aprendiendo sobre ser adulto. Al final estamos creando personas para que algún día sean adultos, en teoría. Por lo tanto, ¿cómo aprende el chico a ser adulto? Viendo a un adulto ser adulto. Sí, también a través del modelamiento, ¿no? Pues del ejemplo y de justo poder ver esa coherencia presente en la vida de nosotros, todos los adultos que somos referentes en la formación. No solamente papá y mamá, tenemos familias muy diversas, abuelos que son referentes, tíos, tías que son referentes, amigos que son referentes, las mismas personas que estamos en el colegio acompañando la formación, pues todo el tiempo somos referentes de coherencia frente a estos chicos. Pedro, muchas gracias por este rato que nos regalas. Realmente nos queda faltando tiempo para seguir conversando. Seguramente te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias por este espacio y a todos ustedes sigan pegados de los podcasts del Colegio Alemán. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Agradezco y valoro muchísimo esto. Y como le dije a los padres que estuvieron acompañando la jornada presencial, y que lo digo ahora para quienes nos estén escuchando, el solo hecho de que estés escuchando esto, de que estés ahí, ya denota que te interesa. Y cuando yo ya genero interés, hay posibilidades de cambio, de transformación, ¿sí? El interés es el principio del cambio. Si no me interesara, pues ya no hay mucho para gestionar, pero creo que aquí hay bastante trabajo y bastante potencial por hacer, y podemos hacer no solamente el mundo un escenario mejor, sino con nuestros hijos, que son los que van a heredar el mundo que les vamos a dejar. Entonces, muchas gracias al Colegio Alemán, y bueno, qué agradable estar en este podcast el día de hoy contigo. Gracias de nuevo, Pedro, y nos vemos pronto.